¿Cómo respondes al ver el pecado y el juicio cuando cae sobre otros? En su obra maestra de ficción histórica, el autor famoso Charles Dickens escribió en el año 1859 la historia de dos ciudades. Una historia que relata eventos que toman lugar en París antes y durante la Revolución Francesa del siglo XVIII, y detalla en este libro las injusticias y el caos y los horrores de la guillotina que fueron causados por esa revolución en ambos lados del pasillo político. Pero al escribir de este caos y de la caída de París, Dickens también presenta otra ciudad capital en esta historia, y es Londres, una ciudad afectada realmente por muchos de los mismos problemas sociales que París en ese día. Y desde la distancia y observando la caída de la capital francesa, Londres fue confrontada con una pregunta: ¿cómo vamos a responder al ver la caída de París? ¿Nos regocijaremos en eso o nos evaluaremos para cambiarnos porque lo mismo existe en nosotros? ¿Cómo debemos responder al ver el pecado y juicio cayendo sobre otros? Esa fue también la misma pregunta que el profeta Miqueas hace a Jerusalén en su profecía en circunstancias parecidas en los primeros capítulos de este libro. Versículo 1 de Miqueas dice que este profeta, que era contemporáneo de Isaías, escribió esta profecía también a dos ciudades, Samaria y Jerusalén, dos capitales de este reino dividido de Israel. Nos acordamos de que después de los reinados prósperos de David y de Salomón, el reino de los 12 tribus de Israel fue dividido en dos reinos. Las dos tribus del sur, Judá, Benjamín, se mantenían fieles a los reyes davídicos, pero las 10 tribus del norte, manteniendo el nombre Israel, seguían a Jeroboam y una serie de reyes realmente malvados que vinieron después de él. Y es con respecto a estas dos capitales, con respecto a Samaria y Jerusalén, que Miqueas escribe. Dice versículo 1 que esta profecía es lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. Y Miqueas comienza proclamando lo que vio en versículos 2 al 7, y es nada menos que la destrucción brutal de una de estas capitales, Samaria. Vemos en estos primeros versículos que Dios se levanta ante los ojos de todas las naciones, toda la tierra, para castigar no a otros, sino a su propio pueblo. Y versículos 3 al 4 declaran que Dios viene como un fuego consumidor sobre su pueblo para juzgarlo. Está hollando las alturas y los montes, como vemos en versículos 3 y 4. Y los montes y valles se derriten ante él como cera ante el fuego. Y la idea es que nadie ni nada se mantendrá de pie ante el juicio de Yahweh. Pero la pregunta es, ¿por qué este castigo tan abrumador? Versículo 5 nos proclama que es por causa de la rebelión de Israel, porque desde su inicio el reino del norte se había rebelado contra Dios.
Jeroboam, el primer rey del reino del norte, y hizo dos ídolos, dos becerros de oro. Nos suena, ¿verdad? Y les dijo al pueblo que estos dos becerros son los dioses que los habían sacado de Egipto. Y él buscó suplantar a Yahweh, el rey verdadero, con estas imágenes de oro. Y además él edificó lugares altos, estableció fiestas, hizo todo lo posible para que estas 10 tribus no subiesen a adorar a Yahweh en el templo en Jerusalén. Y el pueblo le siguió en su rebeldía. Y a causa de esta rebeldía, Dios dice en versículo 6 lo que va a ser la consecuencia. Dice, haré pues de Samaria un montón de ruinas en el campo. Y sigue diciendo que sus piedras, sus murallas serían tirados por el valle. Esta ciudad bella situada sobre un monte sería totalmente arrasada y tirada al valle abajo. Y con ella se destruirá toda su idolatría. Y vemos que es justo lo que ocurrió en el año 722, antes de Cristo, cuando Dios castigó a su pueblo por medio de los asirios bajo los reyes Salmanasar y Sennacherib. Invadieron a Israel conquistando toda la tierra. Y después de un asedio realmente brutal de 3 años contra Samaria, asesinaron la mayoría de los habitantes, llevaron los sobrevivientes al cautiverio y la ciudad fue arrasada al suelo, tal como Dios había dicho. Y el Santo Dios en este acto de juicio desplegó su santidad al castigar a su propio pueblo por su rebeldía. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero para Judá, para Jerusalén, al escuchar esta profecía de la destrucción de Samaria, esto habrá sido causa de gran celebración. Porque desde que los reinos se dividieron, había conflicto entre Judá e Israel. E incluso durante el mismo ministerio de Miqueas, bajo el reinado de Acaz, Israel pactó con un reino pagano, con los arameos, para atacar Judá y sitiaron Jerusalén. Y puede ser que fuera aún durante o muy próximo a este asedio que Miqueas escribió esta profecía de la destrucción de Samaria. Obviamente esto habrá sido buenas nuevas para Jerusalén, causa de gran gozo su enemigo, esta nación rebelde e idólatra que abandonó la adoración verdadera de Yahweh. Estaba siendo castigado esta nación que en ese momento probablemente estaba afligiendo Judá y Jerusalén, iba a ser destruido por el juicio de Dios. Y al escuchar esta profecía de la destrucción de Samaria, habrá sido causa de gran gozo para Jerusalén. Sin embargo, cuando Miqueas abre su boca en el siguiente versículo, lo que sale de su boca no es alegría, sino angustia. No responde con celebración, sino con sollozo. Y en los siguientes 22 versículos, Miqueas guía a su pueblo en cómo deben de reaccionar, cómo deben responder al ver la caída, la destrucción de Samaria. Les ayuda a contestar esta pregunta. ¿Cómo debemos responder al ver la caída de otros? Y es la misma pregunta para nosotros hoy. ¿Cómo respondes al ver el pecado de otros?
¿Cómo respondes cuando ves el juicio de Dios cayendo sobre otros? ¿Cómo actúas? ¿Cuáles son tus actitudes al ver que alguien en tu familia, un amigo, un vecino, o más allá de esto, un gobernante o incluso un enemigo cae? ¿Cómo respondes cuando ves el juicio caer sobre otros? Miqueas nos va a ayudar a contestar esta pregunta en esta mañana, en estos primeros 2 capítulos, mostrándonos 3 acciones claves para responder ante el pecado de otros. Y el primero es no enorgullecerse, sino arrepentirse. Segundo, veremos que es no engañarse, sino autoexaminarse. Y tercero, no exasperarse, sino aferrarse a Cristo. 3 acciones claves para responder ante el pecado de otros. Y otra vez, la primera es no enorgullecerse, sino arrepentirse. Porque la respuesta natural del hombre ante la caída de otros, ante el pecado de otros, es de compararnos a ellos y vernos como mejor que ellos e incluso gozarnos tristemente en la caída de ellos. Pero Miqueas hace todo lo opuesto. Ante la caída de Samaria, él se humilla hasta el suelo. Mirad capítulo 1, versículo 8. Dice, por eso me lamentaré y gemiré, andaré descalzo y desnudo, daré aullidos como los chacales y lamentos como los avestruces. Al ver la destrucción de Samaria, Miqueas responde en lamento. Y el profeta describe su gemir como aullidos de chacales y avestruces. Y eran 2 sonidos muy conocidos por su audiencia, pero para nosotros que no vemos avestruces andando por la calle, puede ser que has estado en el campo de noche y has escuchado el sonido de un lobo, un coyote, incluso aquí en España un lince aullando, o el sonido de los búhos, que realmente probablemente es la mejor traducción de esta palabra, avestruces. Si has escuchado este aullido o este sonido del búho, estos son los sonidos que Miqueas describen aquí, sonidos que penetran hasta el alma. Son gritos de angustia de una persona en agonía indescriptible. Y con esta misma intensidad, Miqueas lamenta esta destrucción de Samaria. Pero además dice el texto que él anda descalzo y desnudo, que para el judío sería la máxima humillación que uno puede tener. Pero también fue un acto profético, dando una advertencia a Judá, mostrándoles que ellos también, tal como Samaria fue llevado al cautiverio, desnudos y descalzos como esclavos, pronto esto también caería sobre Judá. Miqueas responde en agonía y en versículo 9 da la razón por su agonía. Mirad el texto, dice, porque es incurable su herida. Herida es una referencia a esta destrucción inevitable que vendría por la invasión de los asirios, que como un cuchillo abrirían una herida en la tierra. Habla de una destrucción total. Y sí, esta herida comenzaría en Israel al norte, pero Miqueas dice, esta herida se va a abrir hasta Judá. Incluso dice en el texto que esta destrucción ha llegado, literalmente habrá llegado hasta Judá.
hasta la misma puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Miqueas aquí lamenta porque él sabe esta destrucción no se quedará lejos de ellos, sino que viene a sus mismas puertas. Está profetizando que después de destruir Samaria, este ejército de Asiria invadiría Judá, llegarían a las ciudades de Judá, devastando, asolando toda la tierra como una herida abierta hasta llegar a las puertas de Jerusalén. Y otra vez, es justo lo que ocurrió en la historia. Como vemos en 2 de Reyes 18, 5 años después de este asedio de Samaria, los asirios habían conquistado toda la tierra, una por una, todas las ciudades de Judá, incluyendo Laquis, que era una ciudad formidable. Y después de conquistar Laquis, el rey de Asiria envió su ejército a las puertas de Jerusalén. Y aquí en este pasaje, años antes de que esto sucediera, Miqueas proféticamente proclama esta calamidad a Judá, mostrándoles que el mismo castigo que cayó sobre Samaria, la ciudad rebelde e idólatra, ahora iba a caer sobre Jerusalén también. Porque Jerusalén también había llegado a ser tan rebelde e idólatra como Israel. Como Miqueas nos dice en versículo 5, a pesar de que fue la ciudad del gran rey, donde moraba Dios en su templo, su lugar escogido, Jerusalén había llegado a ser el lugar alto de Judá. En otras palabras, no solo era la capital de Judá, sino la capital de la idolatría en Judá. Y esta idolatría llegó a su colmo durante el ministerio de Miqueas, bajo el reinado de Acaz. Quiero que me acompañéis un momento a 2 de Reyes 16, porque nos ayuda a entender el trasfondo de esta profecía de Miqueas. 2 de Reyes 16 resume en versículo 2 el ministerio de Acaz. 2 de Reyes 16, versículo 2. Dice el texto, Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios como su padre David había hecho. Versículo 3, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel, esa nación que se había destruido por los asirios. Pero mirad el texto, dice, y aún hizo pasar a su hijo por el fuego. Esto habla de dar su hijo como sacrificio a Moloch, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel. Y versículo 4 describe el estado de la nación. Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Acaz, este rey del linaje de David que debía haber estado guiando a su pueblo en justicia, los guiaba en idolatría abominable, idolatría que llenaba toda la tierra. Pero si esto fuera poco, en versículos 10 al 18, describe cómo Acaz hizo una réplica del altar de los dioses, de los asirios, y quitó el lugar de Yahweh en el templo de Yahweh y colocó en su lugar este altar a un dios pagano. Y en el mismo templo donde se debe adorar a Yahweh, él ofreció sacrificios a dioses paganos. Este era el rey en Jerusalén durante 16 años del ministerio de Miqueas.
Volviendo a Miqueas 1, entendemos que este era el estado de Judá en este momento en que Miqueas profetizaba. Y esto realmente nos ayuda, hermanos, nos ayuda a entender este contexto porque nos ayuda a ver la hipocresía del pueblo. Porque al recibir la profecía de la destrucción de Samaria, Judá y Jerusalén estaban regocijándose, estaban enorgulleciéndose, diciendo, ja, esto es lo que pasa a los infieles rebeldes que desobedecen a Yahweh. Ellos merecen este castigo. Nosotros somos el pueblo verdadero de Dios. Pero lo que no entendían es que tanto su rey como el mismo pueblo había llegado a ser tan idólatras, tan culpables, tan abominables ante el Señor como Samaria que fue destruida. Y Miqueas confronta y aplasta este orgullo, proclamando que por causa de esta idolatría el juicio pronto caería sobre ellos. Pero esta proclamación de juicio no viene como pasa hoy en las noticias cuando un menor de edad sale detenido por un crimen y ni su nombre ni su foto salen en las noticias. No, en contraste, Miqueas aquí publica los nombres de los culpables. Él pone su cara en la primera página en versículos 10 al 15, declarando por nombre las ciudades que van a ser juzgadas por los asirios. Y lo hace con juegos de palabras. No porque es un tema de humor, sino como un golpe en la cara del orgullo de estas ciudades. Y en estos juegos de palabras, él da el nombre de la ciudad y luego usando una palabra parecida, anuncia el juicio que caerá sobre ellos. Por ejemplo, en versículo 10, en Bet Leafra, literalmente casa de polvo, dice, revuélcate en el polvo. Dice a los habitantes de Zafir, versículo 11, el pueblo de belleza significa Zafir. Dice que irán al cautiverio en vergonzosa desnudez. Los habitantes de Zaanán, literalmente salida, dice ellos no saldrán, no escaparán a la destrucción. Y en Bet Esel, dice, él quitará de vosotros su apoyo, literalmente en la casa de permanecerse, él quitará vuestro sitio, no permaneceréis. Versículo 12, la que habita en Maroth, que significa amargo, dice, se debilita esperando el bien, Tov, que puede significar dulce. Esta ciudad amarga espera lo dulce, pero no vendrá. Y Miqueas dice, versículo 12, pues la calamidad ha descendido del Señor hasta la puerta de Jerusalén. Él vuelve a afirmar estos castigos, este juicio viene de Dios. Su instrumento son los asirios, pero es Dios que trae este castigo sobre su puerta, sobre su pueblo hasta las puertas de Jerusalén. Y el punto es que todas estas ciudades que quedaban en el camino serían destruidas. Incluso Laquis, esta ciudad que vemos en versículo 13. Laquis era una ciudad fortificada, fue la última que los asirios conquistaron antes de Jerusalén y fue, según el texto, por medio de Laquis que la idolatría de Israel se infiltraba en Judá en el sur. Y Miqueas dice a los habitantes de Laquis, unce el carro a los corceles, Larakesh. Y se escucha el juego de palabras, Laquis y Larakesh,
muy parecidos en el hebreo. Y la idea que proclama esta ciudad fuerte es que deben buscar sus caballos más fuertes y rápidos para huir de la destrucción que pronto viene. Y ni el pueblo de Miqueas escapará, dice versículo 14. Por tanto, darás presentes de despedida a Moreset Gat, la misma ciudad de Miqueas. Y este es un nombre relacionado con una novia. Miqueas dice que su propio pueblo será dado como un dote a este reino asirio. Y sigue diciendo, las casas de Activ, literalmente engaño, serán un engaño para los reyes de Israel. Versículo 15, traeré contra ti al que toma posesión, oh habitante de Maresa, literalmente posesión. Y finalmente menciona a Adulam. Nos acordamos que fue a Adulam que David huyó de sus enemigos, y aquí dice que la gloria de Dios, la gloria de Israel se irá a Adulam. Es una referencia a cómo los líderes de Israel, como David, van a tener que huir a esta ciudad y buscar refugio como fugitivos en las cuevas. Una y otra vez, Miqueas usa estos juegos de palabras para proclamar una verdad de cierto juicio que caerá. Y al ponerles nombres, él está apuntando el dedo diciendo, tú y tú y tú y tú, todos seréis destruidos. No tenéis por qué enorgulleceros, porque esta misma destrucción que cayó sobre Samaria también está a punto de caerse sobre ti. Miqueas aquí confronta y abate el orgullo de Judá. Porque, hermanos, el orgullo es nuestra respuesta natural al ver el pecado de otros. Tristemente, nos comparamos con ellos, pensamos que somos mejores que ellos, pensamos que este merecía este castigo. Decimos con el fariseo en Lucas 18:11, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese recaudador de impuestos, este publicano. Nos enorgullecemos, pensamos que somos mejores, y comparándonos con otros nos autojustificamos. Es lo que hacían estas ciudades de Israel al ver la caída de Samaria. Pero Miqueas les recuerda aquí, nos recuerda a nosotros aquí, que no hay lugar para el orgullo ante el Dios Santo, que la autojusticia es vano, que no se trata de compararnos a otros o ser mejores que otros, porque dice Romanos 3:23 que todos pecaron. Todos se han rebelado contra Dios. Y puedes intentar hacer lo bueno y ser mejor que otros, pero Santiago 2:10 nos aclara la perfecta santidad de Dios cuando nos dice, cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Si has violado la ley de Dios en un solo punto, dicen las Escrituras, eres un pecador y la paga del pecado que mereces es la muerte. El castigo abrumador en una eternidad en el infierno por causa de nuestro pecado contra un Dios que es 3 veces santo, como hemos cantado esta mañana. Así que al observar el pecado en otros o ver el juicio cayendo sobre ellos, no hay lugar para enorgullecernos ante Dios, porque ante Él nosotros merecemos lo mismo. Y como Miqueas proclama a estas ciudades, este mismo castigo pronto vendrá sobre ti si no te arrepientas.
ante el pecado de otros, hermanos, no hemos de enorgullecernos, sino arrepentirnos. Y ese arrepentimiento se ve en el versículo 16. Dice, arráncate los cabellos y ráyate por los hijos de tus delicias, ensancha tu calva como la del buitre, porque irán al cautiverio. Miqueas manda que los habitantes de estas ciudades respondan ante la caída de Samaria, no con orgullo, sino con un acto de humildad, de arrepentimiento extremo que mostraría que ellos merecían lo mismo. Y con esto Miqueas nos muestra esta primera acción al ver el pecado de otros. No debemos enorgullecernos, sino humildemente arrepentirnos, recordando que nosotros necesitamos la salvación. Y al fin de capítulo 2, Miqueas va a proclamar esta salvación, pero primero tiene que confrontar el pecado y la ceguera de Judá. En capítulo 2, donde vemos la segunda acción clave que hemos de tomar al ver el pecado de otros, y es de no engañarse, sino autoevaluarse. No engañarse, sino autoevaluarse. Porque como un paciente que ignora los síntomas y cierre sus ojos al problema, Judá se había cegado a su pecado. Se había engañado a sí mismo, se había convencido que todo andaba bien. Así que Miqueas les muestra la radiografía, les da la prueba de su diagnosis. Mirad capítulo 2, versículo 1. Dice, ay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas, al clarear la mañana lo ejecutan, porque está en el poder de sus manos. Codician campos y se apoderan de ellos, casas y las toman, roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Comienza esta confrontación mostrando que el pueblo de Judá, de Jerusalén, estaba totalmente absorto en el pecado. Es lo que planean, es lo que traman, es lo que meditan durante el día y se despiertan por la mañana pensando en cómo cometer pecado. Y antes Miqueas confrontó su idolatría y cómo violaron la primera tabla de la ley, los primeros 4 mandamientos de la ley mosaica. Pero aquí muestra que también han violado la segunda tabla de la ley, pecando contra sus prójimos. Y Miqueas cita la palabra, apunta a la palabra al confrontar el pecado del pueblo, porque el 10º mandamiento en Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Pero Miqueas dice, versículo 2, estos codician. Y Éxodo 20, versículo 15 dice, no hurtarás. Pero Miqueas, estos roban de sus hermanos, de sus prójimos, estaban tramando cómo quitar de los pobres sus tierras, estas herencias que Dios había dado a su pueblo. Por tanto, en versículo 3, Yahweh les dice, he aquí, estoy planeando, literalmente la misma palabra arriba, está tramando traer contra esta familia un mal del cual no libraréis vuestro cuello, ni andaréis erguidos, porque será un tiempo malo. Usando esta misma palabra, Yahweh dice a Judá, vais a tramar cómo romper mi ley, quitándoles la heredad que yo mismo les he dado. ¿Vas a tramar injusticia? Yo también tramaré contra vosotros juicio. Y Dios usa el lenguaje de esclavitud, de un yugo que se pondrá sobre el pueblo para mostrarles que el juicio sería cautiverio. Y versículo 5
nos muestra que Judá sería llevado muy lejos de esta tierra y de la presencia del Señor. Y se ve la ironía. Ellos tramaban pecado, como quitar la herencia a otros, pero Dios tramó juicio justo contra ellos, quitándoles la misma herencia que ellos quisieron robar de otros. Y en esta ironía se ve la perfecta justicia de Dios. Pero Judá se cegó a esta justicia. Porque mirad versículo 4, cómo responden en aquel día, hablando de este día cuando Dios traerá este juicio sobre ellos. En aquel día se dirá contra vosotros un refrán y se proferirá una amarga lamentación diciendo, hemos sido totalmente destruidos. Estas son palabras de shock, como un hombre atropellado por un autobús. No saben qué ha pasado, están sorprendidos. Además, apuntan el dedo a Dios. Mirad el texto, dicen, Dios, Él ha cambiado la porción, literalmente la herencia de mi pueblo. ¿Cómo me la ha quitado? ¿Al infiel? Ha repartido nuestros campos. En otras palabras, no ven su propia injusticia, pero además acusan a Dios de injusticia, de quitarles la heredad que Él les prometió y dársela a los paganos, los asirios. ¿Cómo puede ser? No entienden por qué este castigo está cayendo sobre ellos. Y lo que Miqueas nos está mostrando aquí es el autoengaño del pueblo. No entienden porque se han cegado a su propio pecado. Se han convencido de que no están haciendo nada mal. Así que cuando cae el castigo, no reconocen que es por causa de su propio pecado. Habían visto el pecado de Samaria, habían celebrado su caída, pero ahora que el mismo juicio cae sobre ellos, son voluntariamente cegados y no entienden que son ellos mismos culpables. Porque así es el ser humano. Tan fácilmente vemos el pecado en otros, pero tan difícilmente vemos el pecado en nosotros. Y al ver el pecado en otros, en lugar de autoexaminarnos para ver si este mismo pecado reside en nosotros, nos engañamos pensando que de alguna forma somos mejores que ellos y apagamos nuestra conciencia que nos muestra todo lo opuesto. Pero no solo silenciamos nuestra conciencia, también silenciamos las voces que confrontan nuestro pecado. Y es justo lo que Judá estaba haciendo. Mirad versículo 6. Y la respuesta del pueblo al escuchar de este profeta, este juicio contra ellos. ¿Qué dijeron? No profeticéis, dicen y profetizan. Literalmente es, no profeticéis, profetizan. Cuando Dios una y otra vez les había mandado sus profetas llamándoles a arrepentirse, el pueblo dijo, no profeticéis, y silenciaron a los profetas de Dios. No fue sin razón en Mateo 23, versículo 37, que Jesús llama a Jerusalén la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Pero aquí Miqueas una vez más nos muestra el autoengaño del pueblo, porque no es que ellos estaban en contra de la predicación. El texto dice que ellos predicaban, no profeticéis, profetizan. Como tantos hoy no estaban en contra de la predicación, ellos mismos predicaban, pero también como tantos hoy no soportaban, no permitían cualquier predicación que confrontara su pecado. Silenciaban toda voz que proclamara
el pecado y juicio. Pero al hacerlo caían en gran peligro que se ve en versículo 6. Mirad, versículo 6 dice, aunque ellos no profetizan acerca de estas cosas, es decir, aunque los falsos maestros no quieran hablar del pecado y el juicio, aunque apaguen toda voz que confronte nuestro pecado, dice el texto, no serán retenidos los reproches, no serán quitados los pecados, ni el juicio por el pecado. Y este es el peligro de minimizar o negar el juicio por el pecado. Es que no quita y no puede quitar el castigo por el pecado. Sin embargo, es precisamente lo que los falsos maestros hacen. Mirad, versículo 7. Dice, ¿no se dice, oh casa de Jacob, es impaciente el espíritu del Señor? ¿Son estas sus obras? En otras palabras, los falsos preguntaron, ¿de verdad está Dios tan enojado con nuestro pecado para que digas estas cosas? Como Satanás en Edén dicen, ¿realmente va a juzgar Dios conforme a su palabra? ¿No es Dios un Dios de amor? Él no va a enviar a nadie al infierno. Como dice Jeremías 6, predican paz, paz, pero el problema es que no hay paz. Los falsos no hablan del pecado, pero esto no quita el pecado. Los falsos niegan el juicio justo de Dios, pero esto no quita el juicio que cae sobre todo pecador. Solo insensibilizan a sus oyentes en el camino al infierno. Son como pilotos que apagan las alarmas y sensores que indican un pronto choque con el suelo. En nombre de amor y para no causar ansiedad y para no ofender, susurran palabras suaves a la persona durmiéndose en una cama, en una casa que se está quemando al suelo. Pero la palabra de Dios grita al pecador, despiértate, fuego, sal corriendo. La verdadera predicación confronta el pecado y proclama que su alma está en peligro. Y es justo lo que Miqueas hace en versículo 8. Miqueas no proclama aquí paz, paz. Él declara la guerra. Mirad el texto, dice, hace poco mi pueblo se ha levantado, se ha puesto como enemigo. Si los falsos preguntaron, ¿son estas sus obras? Dios contesta aquí que sí, os voy a juzgar porque os habéis hecho como enemigos rebeldes. Y Miqueas presenta las cargas de esta traición que Dios trae contra su pueblo en versículos 8 y 9. Dice, de sobre las vestiduras arrebatáis el manto a los que pasan confiados, a los que vuelven de la guerra. A las mujeres de mi pueblo arrojáis de la casa de sus delicias, de sus hijos, arrebatáis mi gloria para siempre. En otras palabras, Judá estaba oprimiendo a los más débiles, viudas, huérfanos, los desplazados por la guerra. Pero se olvidaron de la palabra de Proverbios 14:31 que dice que el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Miqueas proclama que Judá afrentó a Dios, se había convertido en enemigo de Dios por causa de su injusticia y por esto el juicio caería sobre ellos e irían al cautiverio. Mirad versículo 10. Dice, levantaos y marchad, pues este no es lugar de descanso por la impureza que trae destrucción, destrucción dolorosa. A causa del pecado, la impureza, la rebeldía del pueblo, la tierra entera fue corrompida. Y así Judá sería expulsado de ella, tal como sucedió con Samaria.
Aquí Miqueas les pone el espejo delante para que vean su estado espiritual, confronta su pecado y proclama el juicio venidero. Pero Judá no quiso escuchar. No prediques esto, predican. Queremos predicación, pero no esta predicación. Tenían comezón de oídos y Miqueas lo confirma en versículo 11. Mirad el texto que dice: si un hombre andando tras el viento y la falsedad hablara mentiras diciendo: os hablaré del vino y del licor, ese sería el profeta para este pueblo. Los predicadores solo predicaban lo que el pueblo pedía. Y Miqueas revela lo que el pueblo quería. Decían: predícame del vino, predícame del licor, incluso predícame mentiras, pero no me prediques de mi pecado. Pudieron ver y reconocer la idolatría e injusticia de Samaria, pero no quisieron ver su propio pecado y apagaron toda voz que les confrontara con su injusticia. Estaban autoengañados. Pero esta es la condición no solo de Judá, sino de todo ser humano. Y no hay mejor ilustración de esto en las Escrituras que el rey David. Nos acordamos de cómo David cayó en este gran pecado con Betsabé, cometió adulterio y cuando ella quedó embarazada, él tramó y orquestó la muerte de su marido Urías para encubrir su pecado. Y vivía un buen tiempo hasta después del nacimiento de este niño, cuando el profeta Natán se le vino y le contó de algo en el pueblo, de un hombre pobre del pueblo que tenía una ovejita que la había criado él en casa, que la cuidaba, que crecía junto con sus hijos, que era como una hijita para él. Pero este hombre tenía este vecino rico que tenía muchas ovejas y ganado, pero cuando su amigo llegó inesperadamente, ese rico no quiso tomar de su mucho ganado, así le robó esa ovejita preciosa de su vecino y la mató y se la dio a su amigo. Y nos acordamos cómo respondió David ante este acto de brutalidad y de injusticia. El texto dice que se incendió su ira y dijo que el hombre que hizo esto merece morir. David escuchó del pecado de otro y se enfureció pensando en el pecado de otro, pero David fue tan cegado, tan autoengañado, que no fue hasta que Natán le puso el dedo en el pecho y le dijo: tú eres aquel hombre, que David vio su propia maldad y se arrepintió. Y tanto Judá como nosotros no somos distintos. Tan fácilmente vemos el pecado y juicio en otros, pero no nos gusta ver ni pensar en nuestro propio pecado. Nos cegamos a nuestra condición espiritual y silenciamos las voces que nos confrontan. Pero Miqueas aquí nos pone el dedo en el pecho para confrontarnos y mostrarnos que la respuesta adecuada al ver el pecado en otros no es cegarnos, no es autoengañarnos, es examinarnos con la palabra de Dios, es medirnos con la ley de Cristo y es recibir con la humildad la amonestación bíblica de otros, preguntando: hermano, ¿ves este pecado en mí? ¿O observas algo mal en mí? Queremos, hermanos, ver nuestro pecado
Queremos ser confrontados con nuestro pecado, porque como David, solo es cuando reconocemos nuestro pecado y que podamos confesarlo y abandonarlo y hallar perdón por ello. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia, hallará perdón. Puede ser que hayas percibido el pecado en otros esta semana, un compañero, algo en la sociedad, incluso en algún hermano aquí en la iglesia. Y en ese momento has sido tentado a compararte a él y solo pensar en él. Pero Miqueas te muestra cómo debes de responder. No te engañes. Examínate a ti mismo conforme a la palabra, para que si este pecado se halla en ti, tú también puedes confesarlo y abandonarlo y hallar perdón. Porque con Dios hay perdón. Si no fuera por esto, como unos Bonnie y Clyde, huyendo del juicio y un castigo severo y ineludible, no habría motivo para nosotros dar la espalda a nuestro pecado. Si solo fue para volver al juez que nos iba a sentenciar, seguiríamos huyéndonos de él, silenciando cada mención de él y su juicio si no hubiera posibilidad de indulto. Pero con Dios hay perdón. Y después de estas acusaciones es precisamente la esperanza de perdón que Judá necesitaba. Porque cuando el castigo es anunciado, cuando nos vemos como realmente somos ante Él con todo nuestro pecado que nos aplasta al suelo, podríamos perder toda esperanza de perdón hasta el punto incluso de no arrepentirnos y solo desesperarnos. Por esto, después de proclamar este juicio en versículos 12 y 13, Miqueas nos muestra la tercera acción clave al ver el pecado de otros y el pecado en nosotros. Y es que no hemos de exasperarnos, sino aferrarnos al Mesías. No hemos de exasperarnos, sino aferrarnos al perdón en el Mesías. Porque en versículos 12 y 13, Dios promete la salvación. Mirad el texto. Dice, ciertamente os reuniré a todos, oh Jacob. Ciertamente recogeré al remanente de Israel. Miqueas ya proclamó el juicio. La calamidad vendría sobre la nación, la destrucción sobrevendría toda la tierra de Israel y Judá bajo la invasión de los asirios. Pero en medio de esta destrucción brutal, Dios dice que Él salvará, que Él preservará a un remanente. Mirad el texto, lo que hará con este remanente. Dice, los agruparé como ovejas en el aprisco, como rebaño en medio de su pastizal. Harán estruendo por la multitud de hombres. Dios promete pastorear su rebaño como un pastor tierno, guiando este remanente, trayéndolos a un lugar seguro. Y ahí Dios mismo los libraría de sus enemigos. Mirad versículo 13, dice, el que abre brecha subirá delante de ellos, abrirán brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella. El lenguaje es de ovejas saliendo de un redil, pero en el contexto entendemos el trasfondo, es lenguaje también de asedio, de una ciudad rodeada por sus enemigos. Pero dice el texto que hay uno que abre brecha, que sale victorioso para la batalla y libra a su pueblo de sus enemigos. Y el texto nos muestra su identidad. Sigue el versículo 13 diciendo,
su rey pasará delante de ellos. Miqueas señala aquí que es el rey que los va a salvar, que los guiará a la libertad. Pero para Judá eso habrá sido de poca consolación, porque el rey en Jerusalén, cuando Miqueas escribe esto, fue probablemente Ahaz, ese rey idólatra que les llevó al juicio en primer lugar. ¿Cómo podría él salvarlos del juicio divino que él mismo trajo sobre el pueblo? La respuesta es: no puede. Ningún ser humano podría librar a Judá del castigo divino por su pecado. Pero había esperanza para Jerusalén, porque Miqueas nos revela la identidad de este rey con un paralelismo típico de la poesía hebrea, donde la segunda frase explica o amplifica la frase anterior. Y así, al preguntarnos quién es este rey de versículo 13, la siguiente frase nos lo explica: Él es el Señor que sale a su cabeza. Y tenemos que entender la gloria de lo que Miqueas está diciendo aquí, porque Judá estaba siendo juzgado por Dios. Los asirios eran solo su instrumento, pero la gloria es que este mismo Yahweh que estaba trayendo este juicio sobre ellos, a la misma vez es el mismo rey que los va a librar de este juicio. Este juez justo también es el rey que tiernamente los pastoreará y los salvará, porque solo Dios puede salvarnos de Dios y su juicio. Y Miqueas les proclama que Yahweh, el juez, sería su rey y salvador. Y proclama esta verdad para que Judá se arrepintiera, abandonando su idolatría e inmoralidad, aferrándose a Yahweh, su rey, para la salvación. Y vemos en la historia que es precisamente lo que ocurrió, que cuando Ezequías llegó al trono, vemos en 2 de Reyes 18, que él no hizo como su padre Acaz, con su idolatría y abominación, sino que probablemente influenciado por la predicación de Miqueas y de Isaías, e incluso puede ser influenciado por esta misma profecía que hemos estado mirando. Él guiaba a la nación en arrepentimiento, la limpió de idolatría y dirigió al pueblo en los caminos del Señor. Y dice 2 de Reyes 18:5 que Ezequías confió en el Señor Dios de Israel, y después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó, se aferró al Señor, no se apartó de él. Y es cierto, durante su reinado los asirios invadieron la tierra después de la destrucción de Samaria, porque el arrepentimiento no quita siempre las consecuencias temporales del pecado. Pero cuando llegaron a la puerta de Jerusalén y la sitiaron, cuando el remanente, los sobrevivientes de Israel estaban reunidos en el aprisco que es Jerusalén, ¿qué hizo Ezequías? Se aferró a Yahweh y esperó esta salvación prometida. Y Yahweh, el rey, abrió la brecha, salió él solo para hacer guerra, y en una sola noche mató a 185,000 asirios, librando a su pueblo del asedio, tal como Miqueas profetizó de antemano. Estamos casi terminando, hermanos, pero quiero que veamos un detalle de suma importancia aquí. Porque como veremos a lo largo de esta profecía, Miqueas no solo habla de una invasión por los asirios, ni otra por los babilonios que veremos. Estas solo prefiguraban un día futuro, un día en los últimos días,
cuando otra vez Jerusalén será rodeada por sus enemigos y solo un remanente del pueblo quedará y el pueblo clamará en su aflicción y Yahweh su rey vendrá para salvarlos y para pastorearlos. Pero lo vital viene en capítulo 5, donde Miqueas revela en versículo 2 que Yahweh, el rey que salva, que pastorea su rebaño, es nada menos que este gobernante que nacerá del linaje de David en un pequeño pueblo llamado Belén. Es el Señor Jesucristo, este rey que salva, Dios hecho carne, el Hijo eterno de Dios que tomó carne y sangre para vivir una vida perfecta como nosotros no podemos y cumplió toda la justicia de Dios a favor de su pueblo y Él murió en la cruz llevando todo el pecado de su pueblo sobre su cuerpo en la cruz, pagando la penalidad por sus pecados para que por medio de su muerte tengamos perdón. Y Él resucitó el tercer día, reconciliándonos con Dios, justificándonos ante Dios. Y Él ahora vive. Y las escrituras dicen que sí, en el futuro, cuando Jerusalén está rodeada por sus enemigos y sin esperanza, el Mesías Jesucristo vendrá, plantará sus pies sobre el monte de olivos y juzgará a sus enemigos y Él salvará a este remanente. E Israel se aferrará a Él y Él los perdonará. Pero Jesús no solo es la fuente de esperanza para Israel en el futuro, sino que Él vive hoy para salvar a todos los que vienen a Dios por medio de Él. Y hoy Él es la fuente de perdón y de salvación. Y hoy el llamado de Cristo es: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Él promete perdón de pecados para todos los que vienen a Él. Y puede ser que como Judá en este pasaje, Dios te ha estado confrontando con el peso de tu pecado y has estado abrumado bajo la convicción de la corrupción que ves en tu vida y sabes que mereces este castigo de Dios. Y así estás desesperanzado, desesperado, e incluso aterrorizado. Si es tu caso, Miqueas te está mostrando cómo responder, no solo al ver el pecado en otros, sino al verlo en nosotros. Nos muestra que no nos salvaremos por ignorar nuestro pecado, ni por intentar ser mejores que otros. Hay solo uno que nos puede salvar, el Mesías, el Señor Jesucristo. Dios encarnado que murió y resucitó para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Miqueas aquí nos llama a aferrarnos a Cristo. Esta es nuestra acción al ver el pecado en otros. No nos enorgullecemos, sino nos humillamos y nos arrepentimos. No nos engañamos al ver el pecado en otros, vemos ese mismo pecado en nosotros. Pero al ver este pecado en otros y en nosotros, también la respuesta es acudir a Cristo, es hallar perdón en Cristo y es proclamar este perdón que está en Cristo a las personas alrededor que están bajo el juicio de Dios en su pecado, porque Jesucristo es el Señor, es el Salvador y en Él hallarán perdón. Vamos a orar. Dios, te damos las gracias en esta mañana por tu bondad revelando en tu palabra
tu juicio y justicia perfecta, confrontándonos con tu palabra. Confesamos como con tanta frecuencia queremos ignorar nuestro pecado y silenciar las voces que están mostrándonos este pecado. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a tener corazones humildes que reconocen nuestro estado ante ti, para que en lugar de mirar a otros y compararnos con otros, vengamos a ti arrepentidos, contristados por nuestro pecado, buscando en el Señor Jesucristo perdón. Oro que tú hoy, si hay alguien bajo el peso de su pecado en esta mañana con nosotros, que tú le muestres la esperanza de la salvación que hay en Jesucristo. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.